Historia del voto 2, es esta actividad, esta asignación que vamos a hacer. Dice arriba en verde, entre dos cartelitos de atención, que es una actividad para 2 semanas. O sea, el lunes próximo es feriado y no van a recibir. Entonces no hace falta que estén completándola en la semana. En esta actividad vamos a hacer un recorrido de cómo se fue construyendo el voto, la historia del voto en la Argentina, pero en la primera etapa, de 1821 a 1916. Y lo que les quiero dejar bien en claro es cómo me gustaría que ordenen este trabajo para que lo puedan hacer, entender y darse cuenta que es una construcción ciudadana este trabajo, no es nada más que cumplir con una actividad de ciencias sociales, es ver cómo se llegó a esta votación que muchos en sus respuestas pusieron de manera correcta, de quiénes pueden votar, hasta qué edad, cuánto, todo. Lo que habría que hacer es, primero en el paso 1, leer las preguntas, pero no empiecen a leer las preguntas y querer contestarlas. Acá explica que en el paso 1 hay que leer las preguntas atentamente, estas preguntas que están a continuación, pero seguramente como todavía no leíste los artículos no vas a entender nada de lo que está preguntándose. Pero ¿para qué sirve esto? Para ver a qué le voy a dar importancia en la lectura que voy a hacer de los apuntes que están más abajo. Entonces, la primera instancia que hay que hacer es leer las preguntas. Acá están todas las preguntas. Una vez que ya leyeron las preguntas, se propone, como en el paso 1, mirar un poquitito el primer texto que les va a servir para contestar las primeras preguntas, la 1 y la 2 incluye estas subpreguntas, ¿no? Entonces, leen las preguntas, ¿cuánto se sanciona la primera ley? Las leen todas, se fijan qué pregunta en particular. Después van a leer el documento y como ya tienen leídas las preguntas podrían ir haciendo esto. Los que tienen el archivo en la computadora y puedan usar el Word, lo podrían hacer de esta manera, ¿no? Dice, ¿cuándo se sancionó la primera ley electoral argentina y durante el gobierno de qué gobernador? ¿Qué características tenía esa ley? Entonces, si ustedes van al texto, van a ver que quizá en el primer párrafo aparece: la primera ley electoral argentina fue sancionada en 1821 en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Martín Rodríguez. Esto me va a servir para esa pregunta. Voy, lo selecciono y lo marco. Ya sé que esto me va a servir. Después sigo leyendo y voy marcando. Esta es la idea de hacer en el primer paso. Leer las preguntas todas, después ir al primer apunte y marcar las cosas que van a servir. Solo marcar, no empezar a responder. Cuando vean el paso 2, dice, ya leíste las preguntas y marcaste en el primer texto los párrafos que te van a servir para contestarlas, las primeras preguntas. Ahora volvé a leer el segundo grupo de preguntas y el texto Los dueños del poder. Como hiciste con el primer texto, marca los párrafos o toma apuntes que te sirvan para contestarle esas preguntas. Vamos para arriba, leemos las preguntas que dicen para contestar con los dueños del poder y el segundo texto es los dueños del poder. Y hacen lo mismo, van marcando, seleccionando o tomando apuntes a mano si lo que tienen es responderlo por la carpeta. Una vez que ya en el paso 2 hicieron eso, o sea, tenemos en el paso 1 marcado el texto con las primeras preguntas. En el paso 2, marcado el texto de las segundas preguntas. Paso 3, contestá preguntas 1 y 2. O sea, ya en un día hicieron una marcación. En el segundo día otra marcación. En el tercer día contestás las preguntas 1 y 2 solamente. O sea, lees las preguntas, te fijas el texto marcado y respondes. Paso 4. Contestás las preguntas 3, 4 y 5 que tienen que ver con el segundo texto. Y ahora viene el paso 5. Relee los apuntes que tomaste, las respuestas anteriores y contestá las preguntas 6 y 7. ¿Por qué tendrías que hacer esta relectura? Porque en las preguntas 6 y 7 hay que relacionar los otros dos artículos. ¿Qué cosas en común tienen los dos artículos? Nombrar alguna de las diferencias que tienen los dos artículos. Ya leíste el 1, contestaste. Leíste el 2, contestaste. Después relees las respuestas y contestás las preguntas 6 y 7 que se relacionan con lo que hiciste antes. ¿Se entiende cómo está todo
organizado para poder ver, primero entender un artículo, después entender el otro artículo, releer todo lo que hiciste y después poder contestar estas últimas dos preguntas que relacionan todo el trabajo que hiciste. Esa sería la organización que yo te propongo para que durante estos 15 días que dura la actividad no te satures haciendo todo un mismo día, que sea todo un peso, que sea todo un apuro. Si lo podés organizar así, la entrega es dentro de 15 días, insisto, tenemos hasta 2 fines de semana en el medio, falta un montón, porque el lunes es feriado, obviamente que ese lunes no se va a trabajar, así que podés retomar hasta desde el viernes hasta el martes, vas a tener para descansar y después retomás para hacerlo. Poco a poco, paso a paso, y una vez que terminaste de hacer el paso 5, ya está, se acabó. Vivas y aplausos y ahí sí entregás la asignación.